Hace unas semanas hablamos del caso del avión que tuvo un algoritmo como copiloto. También dijimos que el algoritmo llamado Mu0 es el mismo que se utiliza para jugar al ajedrez y al Go y que fue desarrollado por una compañía inglesa de inteligencia artificial llamada DeepMind. Aristóteles escribió que el arte imita la realidad. Ahora bien, ¿podríamos decir que los videojuegos imitan las guerras reales? Bueno, tal vez sea al revés. ¿Cómo andan, amigos de YouTube? Soy Pablo Nardi y en este informe vamos a hablar de cómo los videojuegos influyen en las guerras reales. Desde hace algunos años se habla del gaming warfare, un término que traducido al español sería algo así como la jueguización de la guerra, si no sonara tan mal. ¿Y qué significa eso? Básicamente que se utilizan las nociones de los videojuegos en las guerras reales. De hecho, esto mismo era Blue Shark, un proyecto de la Armada estadounidense de 2014 que consistía en probar y preparar nuevos escenarios de guerra para el futuro. Los hombres se metían en cabinas donde se colocaban cascos de realidad virtual, de la marca Oculus, manejaban barcos, hacían reparaciones y cumplían misiones hablando por chat con compañeros que a veces estaban del otro lado del océano. Sí, por chat o por micrófono. Cualquier similitud con el Battlefield o el Counter-Strike es pura coincidencia. Pero los estadounidenses no son los únicos. En la misma dirección apunta el caso de Noruega y sus cascos de realidad virtual. Cualquiera sabe que la debilidad táctica más grave de los tanques es, además de la movilidad, la visibilidad. Con la escotilla cerrada, la visibilidad es baja y quedan muchos puntos ciegos. La solución del ejército noruego fue colocar cámaras de gran amplitud angular en el exterior del tanque. Las señales se combinan en una imagen única, casi esférica, que el operador ve por un visor de realidad virtual de la marca Oculus Rift. Daniel Ervik, el programador, dijo: "Los que juegan al Battlefield pueden ver mucho mejor que en un tanque real". También dijo: "En nuestro software tomamos elementos de los videojuegos para hacerlo más sencillo. Podés usar un mapa, calcular la inclinación, la orientación del tanque y también calcular la velocidad". Muchos críticos señalaban que a pesar de las posibilidades de la realidad virtual, había serios riesgos de tomarse la guerra como un juego y no medir consecuencias. Al fin y al cabo, dispararle a alguien en una pantalla no es lo mismo que dispararle en la vida real. Brent Eastwood, autor y especialista en seguridad internacional, escribió que ese problema se aplica especialmente a la famosa Situation Room de Estados Unidos. ¿Qué es la Situation Room? Es un cuarto donde los presidentes y altos mandos toman decisiones en base a simulaciones. Eastwood advierte que la simulación cerrada, tal como ocurre en la Situation Room, fue naturalizada por los videojuegos y, peor todavía, presenta la experiencia de los videojuegos. Esto incluye el riesgo de no medir consecuencias, sobre todo si quienes toman las decisiones nunca estuvieron en el campo de batalla. Además, las simulaciones ignoran la sociología de la guerra, es decir, las características del grupo, la ética de los oficiales y el grado de subordinación de los soldados. A ver, no es lo mismo un soldado estadounidense que un soldado iraquí. Si llegaste hasta acá, dale un like al video y suscríbete a nuestro canal. Pero ahora, hablemos de la guerra algorítmica. Ya sea que se jueguen en tableros o en computadoras, los juegos son candidatos perfectos para realizar el aprendizaje por refuerzo profundo, es decir, Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es el proceso por el cual la inteligencia artificial intuye las reglas, recompensas y penalizaciones de un sistema desconocido a fuerza de prueba y error a gran escala. Los humanos aprendemos con simulaciones, y los algoritmos también. Sin embargo, para que Mu0 supere las capacidades humanas tal como lo hizo en el ajedrez y en el Go, necesita dar un paso más. Necesita entrenarse contra sí mismo. Suena muy lindo y misterioso. Pero para que un enemigo Mu0 sea posible, tendría que haber un sistema de castigo-recompensa que se corresponda con el rol de villano. O sea, el desafío ya no es entrenar a la inteligencia artificial contra enemigos humanos, sino contra la inteligencia artificial del adversario. Entonces, para redondear, tenemos soldados humanos que practican con cascos de realidad virtual para dominar mejor el espacio. Presidentes que deciden a quién bombardear metiéndose en una Situation Room como quien se mete en un Sacoa de los años 90. Y por último, tenemos algoritmos que se entrenan para luchar ya no contra humanos, porque eso está más o menos resuelto, sino contra otros algoritmos. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos hoy. Si te gustó el video, dale like, compartilo y suscríbete. Soy Pablo Nardi y nos vemos la próxima.